Imagina estar destinado en una base militar en plena Guerra Fría. Las tensiones con la Unión Soviética están en su punto más alto, y cualquier error puede significar el inicio de una guerra nuclear. En ese ambiente, cada misión, cada movimiento, está envuelto en un aire de secreto absoluto. Ahora imagina que uno de los hombres con más acceso a información clasificada, un piloto altamente entrenado del ejército de Estados Unidos, desaparece sin dejar rastro. Su nombre, Capitán Paul Whipkey. Su caso, aún hoy, sigue siendo un misterio que el propio Pentágono parece no querer resolver. Paul Whipkey nació en 1928 en Nebraska, Estados Unidos. Desde joven mostró un gran interés por la aviación y la vida militar. Al terminar la escuela secundaria, se alistó en el ejército y tras años de servicio y entrenamiento, ascendió hasta convertirse en capitán y piloto de helicópteros y aviones ligeros. Su reputación era impecable, disciplinado, responsable y con un historial limpio de sanciones o comportamientos extraños. En 1958, Whipkey estaba destinado en la Fort Ord, una base militar en California, pero sus misiones lo llevaban con frecuencia a lugares de alto secreto, incluyendo instalaciones relacionadas con pruebas nucleares en el desierto de Nevada. Según algunos de sus compañeros, había participado en vuelos de reconocimiento y transporte de personal durante operaciones clasificadas y posiblemente había presenciado cosas que el ciudadano común nunca debería conocer. El 10 de julio de 1958, todo parecía un día normal en Fort Ord. Whipkey fue visto realizando tareas administrativas y asistiendo a reuniones de rutina. No había señales de tensión o de que estuviera preocupado por algo. Sin embargo, al final de la tarde, ocurrió algo inusual. Se subió a su coche personal, un Chevrolet Bel Air de color claro, y abandonó la base sin dar explicaciones ni dejar un plan de destino. Al principio, nadie en la base se alarmó. Los oficiales tenían permiso para salir en sus ratos libres, y no era raro que viajaran fuera para descansar. Sin embargo, los días pasaron, y Whipkey no volvió. Lo que más llamó la atención fue que, según los registros, no se llevó equipaje, ni ropa extra, ni artículos personales. Incluso dejó en su alojamiento su uniforme de gala y pertenencias importantes. Tampoco avisó a su familia, algo que no coincidía con su carácter, ya que era muy cercano a sus padres y hermanos. Una semana después de su desaparición, la investigación militar comenzó oficialmente. Se revisaron los registros de peajes, estaciones de servicio y testigos en la carretera. Varios afirmaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción conduciendo hacia el este, en dirección a Nevada. Esto despertó una sospecha. ¿Podría haberse dirigido hacia las zonas de pruebas nucleares? La teoría no era descabellada. En esos años, Estados Unidos realizaba pruebas atómicas en lugares como el Área 51 y el campo de pruebas de Nevada. Algunos documentos desclasificados revelaron años más tarde que Whipkey había estado en misiones relacionadas con esos sitios y que conocía detalles sobre vuelos y personal altamente confidenciales. Las cosas se volvieron más extrañas cuando, 6 semanas después, su coche fue encontrado, en medio de la nada. Estaba estacionado cerca de Death Valley, en un camino secundario que conducía a zonas desérticas restringidas. El vehículo estaba en buen estado, sin señales de accidente o forzamiento. Las llaves seguían puestas y en el interior había botellas de agua y cigarrillos. Sin embargo, no había ni rastro de Whipkey. La autopsia del vehículo, por así decirlo, reveló algo más inquietante.
El coche tenía una fina capa de polvo y arena, como si hubiera estado estacionado allí durante semanas, sin que nadie lo tocara. No había huellas frescas alrededor, y la zona no mostraba signos de lucha o actividad. Cuando el ejército informó oficialmente a la familia, la explicación fue poco convincente. El capitán Whipkey se ausentó sin permiso y se presume que ha fallecido en el desierto. Una conclusión apresurada que no encajaba con la personalidad y el historial del capitán. Su familia y amigos rechazaron de inmediato la idea de que se hubiera fugado o quitado la vida. Para ellos, algo mucho más oscuro estaba detrás. Con el paso de los días, empezaron a circular rumores entre el personal militar, que Whipkey había descubierto algo relacionado con las pruebas nucleares, que podría haber visto efectos colaterales en soldados expuestos a radiación, o incluso que había sido enviado en una misión no oficial de la que nunca volvió. Y lo más inquietante, que las autoridades sabían más de lo que admitían. La investigación interna del ejército se cerró en cuestión de meses, sin resultados claros. La versión final fue ambigua y dejaba más preguntas que respuestas. El caso quedó oficialmente catalogado como desaparición voluntaria, un término que enfureció a la familia, que lo consideraba una ofensa a la memoria de Paul. Pero si algo ha mantenido viva esta historia durante décadas, es lo que ocurrió después, y las pistas que surgieron de testigos que aseguraban haberlo visto vivo meses después de su supuesta desaparición. Apenas unas semanas después de que el ejército cerrara oficialmente el caso, la historia del capitán Paul Whipkey parecía destinada a convertirse en una estadística olvidada. Pero algo impidió que el silencio fuera total. Personas que aseguraban haberlo visto y que sus testimonios fueran convenientemente ignorados o desacreditados. Uno de los primeros informes vino de un mecánico de avión en una base militar de Nevada. Según declaró años después, un hombre que coincidía exactamente con la descripción de Whipkey fue visto entrando en un hangar de alta seguridad, acompañado por 2 oficiales armados. No llevaba uniforme, sino ropa civil, pero su postura y forma de caminar dejaban claro que tenía entrenamiento militar. El testigo afirmó que intentó saludarlo, pero uno de los oficiales lo apartó con una mirada fría que le dejó claro que no debía preguntar nada. Días más tarde, una pareja que viajaba por el desierto de Nevada afirmó haber recogido a un hombre en la carretera, cerca de un complejo militar vallado. Se presentó con un nombre falso, pero en la conversación reveló detalles muy específicos sobre aviones militares y rutas de vuelo, algo que no era común para un civil. La pareja solo cayó en la cuenta de su parecido con Paul Whipkey meses después, al ver una foto en un periódico que hablaba de su misteriosa desaparición. A mediados de 1959, la familia recibió una llamada anónima. La voz masculina al otro lado del teléfono dijo una sola frase antes de colgar: «Su hijo está vivo, pero no puede volver». Ese mensaje, breve pero devastador, reavivó las sospechas de que Paul había sido apartado de la vida pública por razones que jamás serían explicadas. Mientras tanto, periodistas de investigación empezaban a interesarse en el caso. Uno de ellos, especializado en temas militares, descubrió que el día después de la desaparición de Whipkey, un avión de transporte militar despegó de una pista secundaria de Fort Ord rumbo a un destino no registrado oficialmente. Según sus fuentes, en ese vuelo iba un pasajero no documentado. Aunque la conexión con Whipkey nunca fue confirmada, el periodista estaba convencido de que no era una coincidencia. El posible vínculo con pruebas nucleares empezó a tomar más fuerza cuando un antiguo compañero de Paul
bajo condición de anonimato, aseguró que en las semanas previas a su desaparición, Whipkey había mostrado una preocupación inusual por los efectos de la radiación en soldados y personal que participaban en ensayos. Hablaba de hombres enfermos, de órdenes contradictorias y de reportes que desaparecían misteriosamente de los archivos. Para ese testigo, Paul podría haber sabido demasiado, y en la Guerra Fría, saber demasiado era tan peligroso como estar en primera línea de batalla. Pero lo más inquietante surgió años después, cuando documentos parcialmente desclasificados revelaron que el caso de Whipkey no fue tratado únicamente por la policía militar, sino que también intervino el Counterintelligence Corps, CIC, la unidad de contrainteligencia del ejército. Esto indicaba que su desaparición no era vista como un simple abandono de servicio, sino como un asunto de seguridad nacional. En los archivos, sin embargo, había lagunas importantes. Días enteros de registros estaban extraviados, y otros documentos aparecían con tachaduras tan extensas que solo dejaban visibles fechas y nombres de archivo. Para los investigadores independientes, esto no era más que una confirmación de que se estaba ocultando algo deliberadamente. Mientras tanto, la vida de la familia Whipkey se convirtió en un calvario. Sus padres enviaron cartas al Congreso, al Pentágono y a la Casa Blanca, pidiendo una investigación real. La mayoría de las respuestas eran cartas formales, llenas de frases como «lamentamos su pérdida» o «el caso ha sido cerrado por las autoridades competentes». Nunca hubo una reunión cara a cara con oficiales de alto rango, ni una explicación satisfactoria. La madre de Paul, años después, contó a un periodista que en una ocasión recibió la visita de dos hombres vestidos con trajes oscuros. Dijeron ser funcionarios del gobierno y le preguntaron si había recibido información o contacto de su hijo. Al responder que no, uno de ellos le dijo algo que la dejó helada. «Si su hijo la contacta, no lo mencione a nadie, por su seguridad y la suya». Después, se marcharon sin dejar tarjeta, nombre ni credencial. En paralelo, empezaron a circular teorías más radicales. Algunos sostenían que Paul Whipkey había sido reclutado para una misión encubierta de larga duración, posiblemente fuera del país, y que su identidad había sido borrada para proteger la operación. Otros afirmaban que había sido testigo de un accidente nuclear encubierto y que fue desaparecido para que no pudiera hablar. Incluso hubo quienes vincularon su caso con las primeras historias sobre el Área 51 y experimentos secretos en el desierto de Nevada. En este escenario, Whipkey habría visto o participado en vuelos de aeronaves experimentales que el gobierno no quería reconocer públicamente. Lo cierto es que, cuanto más se investigaba, más claro quedaba que la versión oficial de deserción no se sostenía. Ningún soldado con su carrera, disciplina y reputación desaparecería voluntariamente, dejando su coche con las llaves puestas en medio del desierto, sin llevarse ropa, dinero ni documentos. El paso del tiempo solo hizo que las pistas se enfriaran. Sin embargo, algunos investigadores independientes mantuvieron el caso vivo, entrevistando a testigos, revisando archivos y buscando conexiones con otros incidentes similares. Y fue precisamente en ese contexto cuando, a comienzos de la década de 1970, surgió un nuevo dato que cambiaría la percepción del caso. Un hombre con un parecido asombroso a Paul Whipkey fue visto en una pequeña localidad de Alaska, trabajando como piloto de Bush Planes, los pequeños aviones que conectan comunidades remotas. Llevaba un nombre diferente y evitaba hablar de su pasado.
Cuando un cliente mencionó que se parecía a un capitán del ejército desaparecido en California, el hombre se rió y cambió de tema. Pocos meses después, dejó el trabajo y se marchó, sin decir a dónde. Si era él o no, nunca se pudo comprobar. Pero para la familia Whipkey, cualquier pista, por remota que fuera, era un recordatorio de que la historia oficial podía estar lejos de la verdad. En 1980, más de 2 décadas después de su desaparición, el caso de Paul Whipkey seguía siendo una herida abierta para su familia. Sin un cuerpo, sin una tumba y sin una explicación convincente, cada aniversario era un recordatorio doloroso de lo poco que se sabía. El ejército, fiel a su versión oficial, mantenía que Paul había desertado y posiblemente había muerto en el desierto, aunque nunca se encontraron restos que respaldaran esa teoría. A lo largo de los años, varias operaciones de búsqueda se llevaron a cabo de forma privada, financiadas por periodistas o por personas que creían que la historia oficial no tenía sentido. En una de esas búsquedas, en 1982, un equipo de investigadores con detectores de metal recorrió parte del desierto de Mojave, no lejos de donde apareció el coche de Paul. Allí encontraron restos metálicos corroídos, fragmentos que podrían haber pertenecido a un avión o a equipo militar, pero ninguno pudo ser identificado oficialmente como suyo. Lo más extraño fue que en esa misma zona había señales de excavaciones recientes, como si alguien hubiera buscado o retirado algo antes que ellos. En 1990, el caso volvió a aparecer en la prensa gracias a un programa de televisión especializado en misterios sin resolver. Varios exmilitares entrevistados para el episodio coincidieron en algo. Paul Whipkey estaba destinado en una unidad que, por esos años, tenía acceso a operaciones extremadamente confidenciales. Uno de ellos insinuó que, de haber conocido información sobre pruebas nucleares ilegales o accidentes graves, el ejército habría hecho todo lo posible por evitar que hablara. También salió a la luz que Paul había mostrado un cambio de comportamiento semanas antes de desaparecer. Se le veía preocupado, más callado de lo habitual y pasando largas horas solo, escribiendo en un cuaderno que nunca se encontró. Algunos de sus amigos creían que estaba guardando notas sobre algo importante, quizá como seguro en caso de que su vida corriera peligro. El misterio se amplificó cuando un exoficial de inteligencia, retirado, entrevistado en 2002, afirmó que había visto el nombre de Paul Whipkey en un listado interno de operativos en campo de finales de los 60, mucho después de que el ejército lo diera por muerto. No pudo, o no quiso, dar más detalles, pero aseguraba que, si su información era cierta, Paul no solo había sobrevivido, sino que su desaparición había sido planeada como parte de una operación de larga duración. Sin embargo, todas estas pistas se basaban en testimonios y documentos fragmentados. Nada podía confirmarse al 100%. Y así, el caso de Paul Whipkey siguió moviéndose en esa delgada línea entre el misterio militar, la tragedia personal y la conspiración gubernamental. Hoy, más de 60 años después, la desaparición del capitán Paul Whipkey sigue siendo uno de los enigmas más persistentes en la historia militar de Estados Unidos. Para algunos, fue un hombre que cayó víctima de la burocracia y el secretismo de la Guerra Fría. Para otros, un soldado que vio demasiado y pagó el precio. Y para unos pocos, un agente encubierto que nunca dejó de servir, aunque su familia y el mundo creyeran que estaba muerto. Lo que está claro es que, tras tanto tiempo,
La verdad parece enterrada bajo capas de documentos clasificados, testigos silenciados y versiones oficiales que no responden a las preguntas más básicas. Y ahora te pregunto a ti, si Paul Whipkey pudiera hablar hoy, ¿qué crees que nos contaría? ¿Fue un desertor, una víctima de un encubrimiento militar o un hombre que vivió en las sombras para cumplir una misión? Déjame tu teoría en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y debatirlo. Si te apasionan las historias reales de soldados que desaparecieron sin dejar rastro, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos casos. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de Paul Whipkey. Quizá, entre todos, logremos hacer suficiente ruido como para que algún día la verdad salga a la luz. Porque mientras haya preguntas sin responder, la historia de Paul seguirá viva.